Entonces, ¿cuál es la diferencia entre tener los servicios a través de un notario o a través de un abogado? Pues tú tienes toda la razón. La primera diferencia y muy importante es el tema de la confianza. Tú no puedes confiar en una persona que te está mintiendo. Un notario en Estados Unidos no es lo mismo que un notario en otros países del mundo. Un notario no necesariamente es un abogado y la mayor parte de veces no lo es. Eso significa que un notario no tiene conocimientos legales de la ley de inmigración. Una persona que no tiene esos conocimientos no tiene y está actuando en contra de la ley al momento que te está diciendo o te está advising, te está avisando o recomendando hacer cosas que debería hacerlo un abogado para un proceso de ley. Eso significa que muchas veces esos procesos tienen problemas. Hay muchísimos de los casos de mis clientes que llegan a mi oficina, a mi consulta, después de haber iniciado con un notario y tuvieron un montón de preguntas y después de eso, pues se hizo un gran problema en el momento que tuvieron sus entrevistas consulares o que tuvieron su ajuste o que tuvieron sus visas, sus entrevistas que después tuvimos que arreglar en el mejor de los casos por el hecho de no haber iniciado con un abogado y hacerlo con un notario. El consejo es este, es como un doctor, ¿ya? Es como irte con el cirujano para una operación de corazón o irte con el médico general. Puede ser que el médico general tenga una idea de qué es lo que está pasando aquí, ¿ya? Pero yo no me arriesgaría a tener una operación de corazón abierto con una persona que no sabe acerca del corazón. La ley migratoria tiene procesos claros, técnicos y peor aún ahorita que son complicados. Uno tiene que saber navegar la ley migratoria. Esa es la clave del abogado. La estrategia, el saber hacer, el saber cómo arreglar, el saber cuáles son los problemas, cómo le gusta al oficial que le presenten la evidencia, qué es mejor decir, qué es mejor tal vez decir de otra forma, ¿ya? Toda esa, llamémosle la maña, ¿ya? Esta técnica es por lo cual te conviene tener un abogado que tenga su un season abogado, un abogado que tenga experiencia al lado tuyo y no cualquier otra persona. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre tener los servicios a través de un notario o a través de un abogado? Pues tú tienes toda la razón. La primera diferencia y muy importante es el tema de la confianza. Tú no puedes confiar en una persona que te está mintiendo. Un notario en Estados Unidos no es lo mismo que un notario en otros países del mundo. Un notario no necesariamente es un abogado y la mayor parte de veces no lo es. Eso significa que un notario no tiene conocimientos legales de la ley de inmigración. Una persona que no tiene esos conocimientos no tiene y está actuando en contra de la ley al momento que te está diciendo o te está advising, te está avisando o recomendando hacer cosas que debería hacerlo un abogado para un proceso de ley. Eso significa que muchas veces esos procesos tienen problemas. Hay muchísimos de los casos de mis clientes que llegan a mi oficina, a mi consulta, después de haber iniciado con un notario y tuvieron un montón de preguntas y después de eso, pues se hizo un gran problema en el momento que tuvieron sus entrevistas consulares o que tuvieron su ajuste o que tuvieron sus visas, sus entrevistas que después tuvimos que arreglar en el mejor de los casos por el hecho de no haber iniciado con un abogado y hacerlo con un notario. El consejo es este, es como un doctor, ¿ya? Es como irte con el cirujano para una operación de corazón o irte con el médico general. Puede ser que el médico general tenga una idea de qué es lo que está pasando aquí, ¿ya? Pero yo no me arriesgaría a tener una operación de corazón abierto con una persona que no sabe acerca del corazón. La ley migratoria tiene procesos claros, técnicos y peor aún ahorita que son complicados. Uno tiene que saber navegar la ley migratoria. Esa es la clave del abogado. La estrategia, el saber hacer,
El saber cómo arreglar, el saber cuáles son los problemas, cómo le gusta al oficial que le presenten la evidencia, qué es mejor decir, qué es mejor tal vez decir de otra forma, ¿ya? Toda esa, llamémosle la maña, ¿ya? Esta técnica es por lo cual te conviene tener un abogado que tenga un seasoned abogado, un abogado que tenga experiencia al lado tuyo y no cualquier otra persona. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre tener los servicios a través de un notario o a través de un abogado? Pues tú tienes toda la razón. La primera diferencia y muy importante es el tema de la confianza. Tú no puedes confiar en una persona que te está mintiendo. Un notario en Estados Unidos no es lo mismo que un notario en otros países del mundo. Un notario no necesariamente es un abogado y la mayor parte de veces no lo es. Eso significa que un notario no tiene conocimientos legales de la ley de inmigración. Una persona que no tiene esos conocimientos no tiene y está actuando en contra de la ley al momento que te está diciendo o te está te está avisando o recomendando hacer cosas que debería hacerlo un abogado para un proceso de ley. Eso significa que muchas veces esos procesos tienen problemas. Hay muchísimos de los casos de mis clientes que llegan a mi oficina, a mi consulta, después de haber iniciado con un notario y tuvieron un montón de preguntas y después de eso, pues se hizo un gran